Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 10 de abril, domingo de Ramos, con el cual inicia la celebración de la Semana Santa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo de Ramos, con el cual iniciamos la Semana Santa, la Iglesia nos presenta una liturgia un poco extraña, distinta a la liturgia normal. ¿Por qué? Porque la Santa Misa del Domingo de Ramos inicia con la bendición de las palmas, que se puede realizar de distintas maneras. Se puede realizar en el exterior de la iglesia, en un lugar apartado de la iglesia, donde se realizan dos cosas esencialmente. El inicio de la celebración, la proclamación del Evangelio y la bendición de las palmas. Perdón, el orden es al revés, la bendición de las palmas y la proclamación del Evangelio, y después se hace la procesión para ir hacia la iglesia y entrar a la iglesia, donde continúa la celebración. También se puede hacer desde dentro de desde la misma iglesia, pero en el mismo orden, es decir, primero se hace esa bendición de los ramos, de las palmas, y después se lee el Evangelio. El Evangelio que se lee es el Evangelio propio de esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Después de eso continuará la liturgia y tendremos la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, y finalmente se lee la Pasión del Señor. Pero el evangelio propio de la celebración ha sido el evangelio de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La lectura de la Pasión es justamente aquella que le da el nombre a la celebración de hoy, Domingo de Ramos, en la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y es el único domingo en el cual se lee la Pasión del Señor. Nosotros para la lección divina vamos a seguir este orden, pero no vamos a hacer la lectura de la Pasión, porque la lectura de la Pasión es sumamente larga, sino que nos centraremos en nuestra oración primero en el Evangelio, ese Evangelio de la llegada de Jesús, de la entrada de Jesús en Jerusalén, y después leeremos, como siempre, la primera y la segunda lectura que nos ofrece la liturgia. Entonces, en la lectura del Evangelio leemos este año el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 40. En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 12 sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar, encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor.
Entonces tenemos en primer lugar en esta celebración del Domingo de Ramos esta lectura del Evangelio de San Lucas que nos narra esa entrada de Jesús en Jerusalén. Ha sido precioso el día de ayer sábado quedarnos en esa expectativa en la cual nos dejó el Evangelio. ¿Será que viene Jesús o no vendrá? Pues bueno, el Señor sube acompañado de sus discípulos hacia Jerusalén. Y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos a decirles: vayan al caserío que está frente a ustedes y al entrar encontrarán un burrito que nadie ha montado todavía. ¿Cómo va a ser la entrada del Señor en Jerusalén? Y aquí algo verdaderamente precioso. La entrada del Señor en Jerusalén es montado en un manso burrito. Esto debe haber ocasionado la indignación de muchos que sabían interpretar las Escrituras y sabían que efectivamente el Mesías estaba destinado a entrar así a Jerusalén. Pero también la indignación de aquellos que esperaban que Jesús fuera el Mesías de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a sus propias ideas, entre ellos Judas. Judas está desilusionado del Señor y se va desilusionando progresivamente del Señor. ¿Por qué? Porque no cumple sus expectativas. Sus expectativas, ¿a dónde apuntan? Apuntan a que el Señor sea un guerrillero, sea un caudillo, sea un libertador del pueblo, pero sea un libertador de acuerdo a los parámetros humanos, es decir, que los libere de la opresión del yugo de ese imperio que en ese momento tiene el poder político sobre Israel y que son los romanos. Claro, ¿qué se espera entonces? Se espera un Simón Bolívar. Se espera un Simón Bolívar trepado en su corcel blanco, a un Napoleón, se espera un revolucionario de este vuelo. Por eso es tan penoso cuando la gente confunde la religión con algún tipo de revolución política. El Señor no tiene ningún interés en esa revolución política. Se nos muestra además cuál va a ser la condición de ese burrito. En ese burrito nadie ha montado todavía. Nadie ha montado todavía. Es un burrito que no se ha utilizado. Es un burrito que ha sido guardado, reservado para el Señor. Qué precioso es esto, qué preciosa imagen para tantas realidades. Para la alabanza al Señor se reservan cosas que son solo para Él, Por eso los objetos sagrados van a ser para Él. Qué bonito es dedicar al Señor las cosas, dedicarle al Señor nuestras primicias, dedicarle al Señor lo mejor de nosotros. Qué bonito es efectivamente tener reservadas cosas que son solo y exclusivas para el Señor, incluyendo palabras que yo no utilizo si no es para referirme a Él, para dirigírselas a Él. Este burrito ha sido guardado para Él. Desátenlo y tráiganmelo aquí. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Y aquí la segunda clave. ¿Por qué? Porque los discípulos van y encontraron, tal y como les había dicho el Señor, ese burrito. Pero cuando lo están desatando, los sueños le preguntan por qué lo desamarran. Y ellos le contestan de acuerdo a lo que el Señor les había dicho: porque el Señor lo necesita. Qué precioso. Qué precioso es esto. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo el Señor no solo se reserva cosas, sino que además solo basta saber que son necesarias para el Señor, que yo no necesito dar mayor explicación. Oye, ¿por qué te empeñas por ir a misa el domingo? Porque este tiempo es para el Señor, porque este tiempo es para Él. Pero, ¿por qué? Porque es tiempo para Él.
porque está reservado para Él, porque es necesario, y no hace falta más. El Señor lo necesita. El Señor lo necesita. El Señor necesita nuestra compañía. Sí, el Señor necesita nuestra oración. Sí, el Señor necesita nuestra fidelidad. Sí. No porque haya una necesidad en Él, sino porque esa necesidad siempre apunta a nuestra necesidad. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca de la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que había visto. Y entonces se producen dos cosas. Una, la gente tapiza el camino con sus mantos. Con su manto, el manto que usa para cubrir su cuerpo, para darle calor a su cuerpo, para evitar el frío. Y esto es un signo tan precioso. Aquello que yo necesito, aquello que es mío, aquello que además debo conservar. Bueno, no me importa tirarlo en el piso. ¿Por qué? Porque es para que lo pise el Señor, para que lo pise además el burrito que lleva al Señor. Yo el otro día recordaba una realidad muy simple, ¿no? Qué importante es para nosotros ponernos de rodillas. Saber tener nuestro cuerpo en posición de adoración, de postramiento, postrarnos ante el Señor. Qué ridículo y qué penoso es cuando las personas andan preocupados ay, no me arrodillo porque me ensucio. Hermano mío, se ve que el corazón no sabe adorar a Dios. Se ve que el corazón no sabe adorar a Dios porque las prioridades de tu corazón están alrevesadas. Ay, qué preocupación, me ensucio. Qué pena. Qué pena más grande que tu corazón funcione con esa lógica. Qué pena más grande que tu corazón funcione con esa lógica que es una lógica absurda, que es una lógica torpe. Ponen sus mantos y en segundo lugar se ponen a gritar. ¿Qué es lo que gritan? Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Anuncian la llegada del Rey. Anuncian, por tanto, a ese hijo de David que tenía que venir. Alaban al Señor, y la explicación de esa alabanza es maravillosa. ¿Por qué? Porque algunos fariseos que iban entre la gente le dicen a Jesús, reprende a tus discípulos, es decir, que no digan esto. Y el Señor que les contesta, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Si tú no alabas al Señor, entonces las piedras son más importantes que tú. ¿Qué está diciendo el Señor? Perdón. Está diciendo algo muy sencillo. Los seres humanos hemos sido creados con una finalidad de alabar a Dios. Parte de lo que tenemos que hacer y de las cosas más importantes que tenemos que hacer en nuestra vida es alabar a Dios. Si tú y yo no alabamos a Dios, bueno, todo el resto de la naturaleza alabará a Dios. ¿Cómo? Siendo lo que son. La piedra alaba a Dios existiendo. La vaca alaba a Dios siendo vaca, haciendo lo propio de la vaca, y el resto de animales y el resto de la naturaleza alaban a Dios en su existencia, haciendo aquello para lo cual han sido creados. Pero tú y yo hemos sido creados a otro nivel, porque tenemos una libertad y tenemos una racionalidad. Si tú no alabas al Señor, toda la naturaleza sí lo alaba. La naturaleza cumplirá aquello para lo cual ha sido creado. Algunas personas se preocupan en estos días, ay, que las ramas y que no sé qué, y que las palmas que están en extinción. Sí, me parece muy bien, hay que cuidar la naturaleza. Maravilloso tener toda la preocupación,
Pero cuidado, nos llenamos de ideas también absurdas, ¿no? Oye, se hará y se hará bien, se cuidará la naturaleza. Pero qué precioso es cuando esa naturaleza es tomada por el hombre justamente para alabar al Señor. Al estar unidos a nuestros ramos, que no tienen que ser de esta palma o de aquella palma, pueden ser de cualquier planta que queramos utilizar, de cualquiera. Aquellas personas, no, solo esta se puede utilizar. Bueno, están equivocados, están profundamente equivocados. Cualquier planta nos servirá, pero al tomarla, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo justamente lo que el Señor dice. La naturaleza entera alaba al Señor y yo estoy tomándola para que se una a mi alabanza. Unir al mundo a la alabanza a Dios es un acto precioso, por eso es tan importante y tan grande este domingo de Ramos. De ahí, como decía, iniciamos después de la bendición de los ramos la procesión de entrada a la iglesia y comienzan las lecturas. En la primera lectura de hoy leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 7. El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. La primera lectura de este Domingo de Ramos nos ofrece fijarnos en esa profecía de Isaías, que en primer lugar cuenta sobre esa lengua experta. ¿Lengua experta para qué? Para confortar al abatido. Todo lo que estamos leyendo en este capítulo 50 del libro de Isaías es referente a nuestro Señor Jesucristo, cómo nuestro Señor ofrece profunda y verdaderamente ese reconforto al alma, cómo la reconforta verdaderamente con esas palabras de compasión, palabras de misericordia, palabras solidarias con nosotros. Pero además nos habla de cómo nosotros también en unión a Cristo tenemos que tener una boca llena de ese deseo de confortar, de ese deseo de consolar, de ese deseo de estar cerca del abatido. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. Qué bonito tener el deseo de mañana tras mañana despertar y abrir mi oído para escuchar la palabra del Señor. El que escucha la palabra del Señor es discípulo del Señor. Si yo dedico tiempo, y por eso es tan bonita y tan importante esta lección divina, si yo dedico tiempo a escuchar la palabra de Dios, entonces estoy caminando el camino del discípulo. El Señor me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. ¿Qué está diciendo sobre nuestro Señor Jesucristo en este momento? Cómo efectivamente ha entrado en Jerusalén para cumplir esa voluntad del Padre y por eso ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Nos anuncia Isaías la pasión de nuestro Señor y cómo ha recibido esa pasión nuestro Señor, aceptando verdaderamente los dolores, sabiendo además que el Señor me ayuda y por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, no quedaré avergonzado. Contempla la pasión de nuestro Señor y date cuenta cómo el Señor, a pesar de ser insultado, a pesar de ser ofendido, a pesar de ser tratado como una verdadera mugre, como un criminal, no tiene un rostro avergonzado.
no tiene un rostro avergonzado. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la voluntad de su Padre. Aquel, en cambio, que vive pendiente de la vergüenza, porque es, bueno, solo por un motivo, porque efectivamente esa vergüenza manda en su vida, porque no está ofreciéndose junto al Señor. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios. La segunda lectura de la carta de San Pablo a los filipenses nos muestra este himno cristológico. Y este himno cristológico que nos quiere hacer profundizar y entender verdaderamente quién es Cristo. Y qué importante es saber quién es Jesús para poder contemplar su pasión. Vuelvo a repetir lo que ya dije. Acuérdate cómo está conformada la celebración del Domingo de Ramos. Inicia con la lectura del Evangelio y después bendición de las palmas y después empieza la primera y la segunda lectura, que nos lleva a la lectura de la pasión. Entonces, estas dos lecturas que estamos haciendo, la primera y la segunda, ¿a dónde están apuntando? Están apuntando, sí, en parte a ese reconocimiento de lo que ha sucedido en la entrada a Jerusalén, pero sobre todo nos están conduciendo para poder hacer una lectura más profunda de la pasión del Señor. Y entonces este himno cristológico de San Pablo lo que hace es abrirnos la visión para entender, si yo entiendo quién es Jesús, entonces contemplo con verdadera profundidad su pasión. ¿Cuál es la primera cosa que tengo que entender de Jesús? Que siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a esa prerrogativa de su condición divina, que siendo Dios no le importó rebajarse, se anonadó a sí mismo, tomando una condición de siervo, haciéndose hombre como nosotros. Pero no simplemente se anonadó, se rebajó al hacerse hombre, sino que siendo hombre sin haber dejado de ser Dios, se humilló a sí mismo para obedecer al Padre y aceptó una muerte, y una muerte de cruz. Cuando una persona no quiere caminar el camino de la humillación, no quiere caminar el camino de Cristo. Cuando a una persona le resulta repulsiva la humillación, que su corazón no soporta la humillación, es porque no ha abierto los ojos para conocer a Jesús, porque no ha entendido todavía la lógica de nuestra salvación. Si Cristo, si el Verbo de Dios, siendo Dios, se ha anonadado, se ha humillado, haciéndose hombre como nosotros, y no se ha conformado simplemente con eso, con compartir nuestra naturaleza, sino que además por obediencia ha aceptado una muerte, y una muerte de cruz, es decir, una muerte humillante. ¿Cómo vamos a rechazar tú y yo el camino de la humillación? ¿Cómo lo vamos a rechazar? Es absurdo e imposible. Y por
porque estuvo dispuesto a anonadarse, porque se rebajó, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla. Mira lo que decíamos hace un momento atrás, que todos doblen la rodilla. Por eso yo decía, qué penoso, ¿no? Esa persona que, ay, me ensucio, me ensucio, me ensucio, ay, qué incómodo, ay, que no sé qué. Bueno, al nombre de Jesús, todos doblen su rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Al nombre de Jesús, todos tenemos que doblar nuestra rodilla, porque Él es verdaderamente el humillado que ha sido enaltecido. Y yo necesito reconocer públicamente que Jesucristo es el Señor. Necesito reconocer públicamente. Qué bonito es ver la devoción popular en Semana Santa y en todo el año. Pero qué bonito es ver efectivamente esas manifestaciones de esa piedad profunda donde la gente sale a las calles en las procesiones, donde tiene tantas manifestaciones de fe. Oye, cuidado vayas a ser tú alguno de esos que les da vergüenza la manifestación pública de su fe. Ay, no, no, yo no, a mí no, las procesiones no me gustan, a mí me gusta todo en mi casita, todo encerradito, todo, yo ahí amo al Señor. ¿No escuchaste la Escritura? Toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús para que reconozcan públicamente, públicamente. Nuestra fe tiene que expresarse públicamente. Qué bonito es dar testimonio ante el mundo. Por eso el miércoles de ceniza hemos llevado la ceniza en nuestra frente. Hay gente que sale de la iglesia y se la limpia. Ay, no, es que me veo feo. Bueno, no das testimonio público. Ay, no, yo sí mi ramito, pero mi ramito dentro de la iglesia. Ya después no doy testimonio público. El Viernes Santo no salgo al Via Crucis, no porque no puedo, no, es que a mí no me gusta la montonera, la gente. Ay, no, no me gusta. ¿No has leído las Escrituras entonces? Las Escrituras no están marcando tu vida. Que todas tus rodillas se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, para que reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz Domingo de Ramos y una santa semana.